tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un miércoles más, convocados por el Espíritu Santo para ser instruidos por medio del poder de su palabra, como siempre lo decimos y siempre lo reconocemos porque así está expresado en su palabra. Pues un miércoles más vamos a iniciar con esta nueva digamos libro, pero pues es un evangelio, el evangelio de Lucas. Creo que va a estar maravilloso este pasaje, pasar por este evangelio. Los otros que hemos visto han sido de mucha bendición para nuestras vidas y creo que el ir viendo lo que nuestro Señor, refrescar nuevamente lo que nuestro Señor hizo cuando pisó esta tierra es maravilloso para nuestro espíritu, para nuestra mente, para nuestra alma, ir reviviendo esos momentos que nuestro Señor pasó aquí y la manera en la que nos enseñó, ¿verdad? Sobre todo. Muy bien, pues sin más, este es el título que nos compete esta semana: para conocer bien la verdad. Para conocer bien la verdad. Vamos a ver Lucas 1 del 1 al 4 es lo que nos compete ver, y pues vamos a darle. Está muy cortito, pero como siempre el Señor mostrándonos, ¿no? Tenemos un objetivo ahí en nuestras hojitas y dice así, imitar el ejemplo de Lucas como ministros de la palabra de verdad. Y nos pone por ahí un versículo, 2 de Timoteo 2:15. ¿Alguien lo tiene por ahí? 2 de Timoteo 2:15. Yo lo tengo. A ver. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Así es como debemos presentarnos, como obreros que no tiene de qué avergonzarse, que usamos bien la palabra de verdad. Y pues para usarla bien, primero hay que saberla bien, ¿verdad? Y entonces para saberla bien, pues aquí en esta parte nos va a mostrar Lucas de qué manera y con qué cuidado escudriñó la palabra para mostrársela interesantemente a uno de nuestros amados hermanos, pero increíblemente significa que es para todos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo esa parte. Lo que me llama también la atención ahorita en esta palabra que utilizaron en el objetivo, aunque aquí es el objetivo, pero lo menciona ahí en la palabra, es esta palabra de ministro, como ministro, y la palabra que se utiliza ahí ahorita que la vamos a ver es uperete, ¿verdad? Que significa remero. Decía el pastor ahí que de remero de muy bajo rango, o sea, de los que iban adentro en los barcos, ¿verdad? Entonces eso es lo que somos, ¿no? Ayudadores para que el barco de la palabra del Señor siga fluyendo, siga caminando y siga mostrándose pues hasta donde tenga que llegar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Versículo a memorizar, este es el primero, es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese es el versículo a memorizar. Ahorita lo vamos a arribar para estudiarlo. Muy bien, pues vamos a iniciar. Versículo 1, como siempre es costumbre, nomás son 4, no me van a poder ayudar muchos, pero pues lo leo yo, y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, pues vamos a parar ahí, pero me llama mucho la atención varias cosas aquí en este primer versículo. Lucas escribe y dice
que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Cuál historia? Esta historia que entre nosotros, dice, y se incluye él mismo, o sea, han sido ciertísimas todas estas cosas. ¿Cuáles? Pues las cosas de Jesucristo, que vino, que vivió, que murió, que lo sepultaron y que resucitó. Todas estas cosas que va a contar en el Evangelio, y todo lo que vivió pues se va a manifestar. Y entonces esto es lo que vamos a ir viendo. Así que para empezar, dice que ya muchos han tratado de ponerlas en orden. Ustedes imagínense cuántos escritos no habría ya de lo que Jesús había hecho, pero obviamente que nuestro Señor solamente escogió ciertos para hacernos un canon bíblico, para dejarnos su palabra y dejárnoslas segura, ¿no? Como lo dice su palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil para... Bueno, pues, creo que, sí, vamos a leerlo, creo que está en 2 de Timoteo. A ver. 3:16. Vamos a leerlo para no adivinarle. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, así muy parecido a lo de 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Pues ahí está. Más que este es 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Te das cuenta que no es para sí, ¿cómo se dice? Contender. ¿Perdón? Hay una versión que dice no, que la palabra no es para contender. Exacto, no es para, bueno, pues eso para contender, ni otra para echarte porras, ni darte motivacionales, o sea, no, es para que va a ser útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte en justicia. O sea, para eso está puesta la palabra, y para eso el Señor permitió que Lucas, este personaje que fue discípulo de Pablo porque fue su doctor, llegara a este punto a escribir uno de los evangelios. O sea, pues qué hermoso, ¿no? Hermano, el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es, ese es el propósito exactamente de la palabra. Una vez que eres instruido, redarguido y todas estas cosas, vas a ser enteramente perfecto para toda buena obra. Y las buenas obras son, ya lo hemos dicho, son las obras en el Señor, ¿verdad? Y esta parte es de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esta segunda parte del versículo 1 dice Lucas, de las cosas que entre nosotros, o sea, ya se incluye él, aunque él no caminó con Jesús, él ya se incluye que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, él no tiene ninguna duda de que la palabra de Dios es cierta, es veraz, es eficaz. ¿Por qué? Porque ha accionado en su vida, ha manifestado en su vida esas evidencias de que Dios ha puesto su espíritu en él y que lo ha estado transformando, ¿no? Y eso lo puedes ver con los hermanos, ¿verdad? Y entonces ya dice que entre nosotros han sido ciertísimas, verdaderamente es que han sido ciertísimas. ¿Cuál es la naturaleza de las cosas que han sucedido entre nosotros? Dice la primera preguntita ahí. Ciertísimas. Ciertísimas. Esto se lee muy light, la verdad, pero tiene mucha profundidad, tiene mucho, porque la esencia viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y esta parte de que las personas que no caminaron con Jesús estemos, porque me puedo incluir hoy, en 2022 me puedo incluir,
persuadidos de que esto es ciertísimo en todo, en nosotros, pues es un milagro. O sea, es un milagro que ocurre porque el Señor manifiesta su amor para con nosotros, dándonos su espíritu para que podamos reconocer, dándonos fe para poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y esa es la parte de lo ciertísimo, ¿no? Pedro lo escribió de tal manera también ahí en Primera de Pedro. Si quieren acompañar en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:8. Lo voy un poquito antes para no agarrar el contexto, pero dice, sí, dice, si leemos desde el 6, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Habla de Jesucristo. Y el 8 dice: a quien, hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, Pedro, este es Pedro, o sea, el otro fue Lucas, este es Pedro, y Pedro se maravillaba de observar a las personas que amaban a Jesús sin haberlo visto. Dice, Pedro decía: yo lo vi, yo caminé con él, yo pude observar las maravillas que hizo, yo vi los milagros, yo lo pude ver, pero ustedes que no lo conocieron, ¿cómo es que lo aman tanto? Entonces es esa la manifestación de amor que brota de un espíritu, del Espíritu de Dios hacia afuera, manifestando a los suyos que se puedan amar unos a otros como Él nos amó. Y esta es la manifestación, y esta es las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, estas cosas que nos dan la certeza de que el Señor está vivo y reinando aunque no le veamos. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Yo, hermano, Sí. No. Bueno, a ver, que le pregunte. No, adelante. ¿No? Sí. Nada más es que aquí dice que él no estuvo con Jesucristo, sí estuvo, ¿no? ¿Quién? Uno de los 4 evangelistas. Lucas no caminó con él. No. O Lucas fue doctor de Pablo. bueno, sí sabía que era doctor. Sí, pero él fue discípulo de Pablo, no de Jesús. Oh, muchas gracias, Sí. hermano. ¿Perdón? No hay cuidado. Así es. Solo Juan y Mateo y Juan sí caminaron con Jesús, y Marcos y Lucas no caminaron con Jesús, de los 4 evangelios. Así es. Los eran judíos y los eran gentiles. Sí, también ese dato excelente. Juan y Mateo eran judíos, y Lucas y Marcos eran gentiles, o sea, eran griegos. Así es. Entonces, ¿no? Ahí está el Señor con toda su gracia invitando a todos, ¿no? Así es. Muy bien, versículo 2. Hermano Enrique, ¿me puede ayudar con el versículo 2, por favor? Sí, hermano, es que se borró. Así no se puede. Dice así la palabra del Señor: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, hermano.
Así es, y aquí recalca Lucas, ¿verdad? Dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, los que sí estuvieron desde el principio. Ahora el pastor decía, ¿cuál era ese principio? Pues desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde que fue bautizado hasta que subió al cielo, ¿verdad? Dice, y fueron ministros de la palabra. Y esta palabra ministros es de la que hablábamos, que es la palabra uperete, que significa remero de bajo rango, ¿verdad? Y no es otra cosa, no es decir, soy un ministro, sino soy un ministro, soy un obrero, soy un remero para que el barco avance, para que esto siga avanzando, ¿verdad? Y bueno, aquí manifiesta Lucas que otros fueron los que lo vieron desde el principio con sus ojos, pero tal y como lo enseñaron, así es como él, ahorita vamos a ver cómo es que lo escudriña y cómo es que se mete a ese estudio para podérselo mostrar y está hermoso este mensaje porque tiene incrustadas las cosas del Señor siempre, ¿no? Vamos a continuar y ahorita no me quiero adelantar. Ok, dice, a través de quienes habían sido enseñados Lucas y sus discípulos. El principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Exactamente. A través de quienes desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron constituidos ministros de la palabra. Está por ahí Hechos 1, 21 y 22. Que aquí lo tengo. A ver, ayúdenme, hermanita, por favor. Sí, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Esta parte era donde los discípulos querían escoger al otro apóstol, ¿se acuerdan? Y entonces decían, ¿de dónde lo escogemos? Pues vamos a escogerlo. Tiene que ser alguien que haya tenido este parámetro, ¿verdad? Que lo haya visto desde el bautismo hasta que subió enfrente de nosotros, que fue subido a las nubes, ¿no? O sea, que se fue en las nubes. Entonces este parámetro tenía, ¿no? Y entonces, pues, poniendo ese parámetro, pues vemos que estos ministros, fueron los que desde el principio vieron a Jesús desde el principio de su ministerio, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Versículo 3. Sebastián, ¿me ayudas con el 3, por favor? Sí, claro que sí. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Gracias. Este versículo, bueno, está bien descifrado, ¿verdad? Cada palabra se observa. Dice, me ha parecido también a mí. O sea no hay cómo decirlo, que se convenció de escribirlo de alguna manera por el Espíritu Santo, por lo que haya sido, pero se convenció de escribirlo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen. O sea, muy meticulosamente investigó, indagó con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírselas por orden a esta personita, excelentísimo Teófilo. Y ahorita vamos a llegar ahí. Primero, me llama mucho la atención cómo es que se estimula Lucas para investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírselas por orden a una persona. Es increíble cómo el Señor, utilizando una estimulación de alguien para escribirle la historia, cómo sucedió a otra persona, haya sido esto un ejemplo para todos nosotros. Y lo maravilloso de esto es que excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Y la palabra Teófilo, sorpresa, ¿verdad? Es amigo de Dios. Entonces, no solo es para un Teófilo, sino para todo aquel que se ha constituido Teófilo, amigo de Dios, para todo aquel que ha hecho la paz con el Señor, para todo Teófilo, ¿verdad? Y es increíble cómo esto nos llega a nosotros de esa manera, ¿no? Nuestro Señor, como siempre, pone a hacer alguna situación como para alguien, pero verdaderamente impactando a todos los que haya tener que impactar en el transcurso de los tiempos y las edades, ¿no? Es increíble cómo trabaja nuestro Señor con su palabra, y pues este pedazo de versículo no es la excepción, ¿no? Sí, definitivamente que Lucas se lo escribió a una persona, pero esta persona pues somos todos los que hemos venido a ser participantes de la amistad del Señor, que hemos hecho la paz con Dios a través de la sangre preciosa de su Hijo. Dice la preguntita ahí, dice, ¿a quién escribe directamente Lucas todas estas cosas después de haber investigado desde su origen con diligencia? Al excelentísimo Teófilo. Al excelentísimo Teófilo, así es. Y bueno, esta parte de excelentísimo, pues bueno, ya es cuestión de a lo mejor Lucas lo hizo con mucho cariño, con mucho afecto, pero esta parte de que hacia nosotros, digo, volviendo a ponernos hacia todos nosotros los que hemos sido ya amados y llegados y escogidos por el Señor, pues eso es lo que nos hace excelentes, no nos hace otra cosa más que su espíritu, todo su equipo es lo que nos hace así delante de sus ojos. No quiere decir que en este tiempo lo seamos, pero para nuestro Señor nosotros somos limpios y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Pero eso es una vez que Él ha hecho su obra, ¿verdad? De otra manera es imposible, ¿verdad? Y obviamente en el tiempo de la redención pues ya estaremos en otro cuerpo, y así le veremos como es Él, ¿verdad? Como dice la palabra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí estudiaron todos? Ok, versículo 4. Hermanita Laura, ¿me puede ayudar con el 4? Sí, claro. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y después de entender, gracias hermanita, amén. Y después de entender que, excelentísimo Teófilo, somos todos y cada uno de nosotros, pues para esto está escrito este evangelio, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales todos nosotros hemos sido instruidos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que nuestro Señor nos deje el mensaje tan claro, tan oportuno, para que
podamos conocer la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos todos y cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga hablando y siga manifestando su obra en cada uno de nosotros y siga haciéndonos crecer con su espíritu y su palabra. ¿Para qué escribe Lucas a Teófilo todas las cosas desde su origen? Para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Órale, qué increíble. O sea, ya el Teofilito el Teófilo ya había sido instruido tal y como nosotros hemos sido instruidos, pero este evangelio se escribió para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidos. Hay que ponerle mucha atención. Obviamente toda la palabra, lo acabamos de leer, es inspirada por Dios, pero el Señor nos habla en los diversos tiempos, y en este tiempo nos está hablando, ¿verdad? Está manifestándonos su palabra y pues seguir paso a paso, poniéndolo siempre, como siempre, en primer lugar de nuestras vidas, como prioridad de nuestras vidas verdaderamente, y darle su lugar a nuestro Señor para que nos siga instruyendo. Hay una conclusión, déjenme ver si está aquí, sí, hermanita Tere, ¿me ayuda con la conclusión? Claro que sí, hermano. Dice, todos los ministros, servidores de la palabra, debemos ser diligentes en dar a conocer a los teófilos todas las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Amén, gracias, así es. Así que, pues esa es nuestra tarea, ¿no? Primero manifestar que verdaderamente estas cosas han sido ciertísimas en nosotros, o sea, que verdaderamente hemos sido impactados por la palabra, que estamos siendo transformados, que nuestras vidas están siendo transformadas, que ya no nos comportamos igual como nos comportábamos antes, que nos conducimos como hijos de Dios, con temor del Señor, y que seguimos caminando conforme sus preceptos y sus mandamientos. Lo entiendo, con nuestra carne caída que sigue aquí, pero una cosa es resbalar y levantar y clamar con dolor de que pecamos, y otra cosa es andar en el pecado sin que te haga nada, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Muy bien, hermanos, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Yo siempre había escuchado a Lucas. Todo está muy claro. Ok, muy bien. Claro que sí. Yo siempre había escuchado a Lucas, hermano, bueno, porque siempre a través del nacimiento de Jesucristo y los pastores y todo, pero esos primeros versículos me asombraron muchísimo porque precisamente está diciendo, ¿no? Dice, ya muchos han tratado de poner orden a la historia porque ya han investigado y se escribieron los libros precisamente, pero dice aquí, sobre todo dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron desde el principio, los que lo vieron con sus ojos, dice, y fueron ministros de la palabra, dice, pero me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruido. Y pues ahí el entusiasmo que pone Lucas en investigar, en averiguar cuáles fueron esas cosas, si fueron ciertas, si no fueron ciertas, y está dándole algo, preocupándose por darle la verdad a Teófilo, ¿verdad? Y nos comentaban que pusiéramos nuestro nombre en los nombres que van a aparecer aquí, Sí, claro. que nosotros nos preocupemos para darle la verdad, y la verdad sabemos que es Jesucristo, dice su palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Sí, Así es que es maravilloso el tema. Amén.
Muy bien, chicos. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, duda? No, a mí se me había olvidado de ese comentario que hizo Tere, pero sí, ahora que lo dice, sí, me acuerdo lo que dice el pastor. Cómo iban a salir los personajes, pero que obviamente el personaje central es Cristo, pero que nosotros pusiéramos nuestro nombre en los otros personajes. Sí, siempre es así, ¿no? Me acuerdo desde que yo era un celulante, el hermano Miller daba la célula y él siempre decía, tenía mucho esa costumbre de decir, acuérdense que la Biblia habla, y decía siempre él así, la Biblia habla de Jesús y de Miller. Entonces de cuando así, y luego, ¿de qué habla la Biblia? De Jesús y de Miller, decía yo. Pero no, en realidad es de mí y de Jesús, o sea, no puedo tomar el lugar de Jesús, me corresponde el otro, tengo que verme en el otro. Entonces, a veces no nos gusta por las circunstancias, pero es necesario que conozcamos nuestra naturaleza, porque así vamos a poder saber de qué tenemos necesidad y tenemos necesidad de un Salvador, ¿verdad? Y de eso se trata.